Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es una gran alegría y yo diría un privilegio esta invitación, porque no es común que nos inviten a hablar desde la perspectiva de la sociología. Entonces los colegas van a hablar del tema en sí, pero yo estoy representando a la comisión directiva del Consejo de Profesionales en Sociología y estuve pensando mucho qué tenía ganas de compartir con ustedes hoy. Y lo habitual es que uno en este espacio mínimo comente qué hace el Consejo de Profesionales, etcétera, etcétera, cuestión que lo miré bien, lo verifiqué, lo pueden ver en la web. Pero lo que es raro, es improbable que ustedes se encuentren, es por qué nosotros seguimos sociología. ¿Qué es esto de la sociología? ¿Qué hacen los sociólogos y las sociólogas? Eso es más difícil de encontrar. Y inclusive la pregunta de qué tiene que ver esto de la sociología con lo que cada uno de ustedes hace de manera cotidiana desde su tarea y de su trabajo, ¿no? Desde su profesión. Y una de las cuestiones que quería compartir con ustedes es que las investigaciones que hacemos los propios sociólogos sobre nosotros mismos tienen que ver con la respuesta a por qué seguimos esta carrera. Hay un porcentaje muy grande de personas que creemos en que es una disciplina que permite la transformación social. Y lo digo no desde una opinión o desde un recurso de investigación contemporáneo, sino que el origen de la carrera nuestra, es decir, de nuestra disciplina, que luego pasó a ser una carrera, surge en finales del siglo XVIII, principios del XIX. En Francia, el que se considera el padre de la sociología, Auguste Comte, le da el nombre y además genera un movimiento que se llama el positivismo, donde no solamente plantea lo conceptual de la sociedad de la época y del desorden de la sociedad de su época, sino que propone un plan de acción, y ese plan de acción se le llamó positivismo. Y como nota de color, y para que capten lo que estoy diciendo, ¿recuerdan la bandera de Brasil? ¿Más o menos la tienen? Bueno, exactamente. Orden y progreso y amarillo y verde son los colores del positivismo, y orden y progreso es el lema del positivismo. Por lo tanto, yo amo esta profesión porque es como que uno va en el medio, en el camino del medio entre dos orillas, la teoría, la conceptualización, la academia, y la práctica, el campo, el terreno, la transformación, el programa. Y por el medio, calladitos la boca, vamos incorporando herramientas para transformar la realidad. Esa me la creo. Entonces estoy encantada de estar acá y de escuchar y aprender con mis colegas lo que nos van a contar. Vamos a dar una pincelada muy, muy rápida por alguno de los temas de la propia sociología, un poco contestando esto que hacen los sociólogos. Por otra parte, vamos a analizar el tema del espacio, el espacio social, el espacio público, y vamos a invitamos a un colega para que nos cuente, nos describa un caso específico y comprender que esto que suena tan maravilloso del espacio compartido, del espacio público, tiene sus bemoles, sus luces y sus sombras, pero que la sociología después se ha generalizado pragmáticamente, tiene herramientas para gestionar la conflictividad social. Así que le paso la palabra y el micrófono a Jorge, a quien le agradezco también porque posibilitó que nos coordináramos entre todos y que estuviéramos acá. Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Mercedes, por tu introducción. Siempre unas palabras tan claras. Lo que están viendo aquí es la integración de distintas personas que elegimos a la sociología, mayormente por lo que comentaba Mercedes. Cada uno tendrá sus propios intereses y motivaciones para ello. Pero sí, claramente lo de la transformación social es algo que creo que nos iguala a todos. Nosotros esto lo vemos habitualmente en el Consejo de Profesionales. Y eso empieza un poco a marcar, en realidad delimitar nuestra presencia aquí, porque el panel anterior justamente fue de universidades e institutos de investigación,
y nosotros lo hacemos desde un consejo profesional, una organización que integra el COPE. Es decir, que no vinimos en carácter de 5 académicos o integrantes de la disciplina sociología, cada uno con su investigación. Es algo muy común que ocurre en nuestra disciplina. De hecho, nosotros el desafío que tenemos como consejo profesional es poder sumar cada vez más colegas y bueno, por distintos devenires históricos, en nuestra disciplina tal vez hay ciertos dejos de individualismo que hacen que no estemos tan agrupados como quisiéramos. Si bien, bueno, el Consejo está pasando por suerte por una buena experiencia, ya hace 4 años que estamos en gestión allí y ahora renovamos el mandato, esto se está ampliando cada vez más y un poco la participación en el COPE, un poco bastante, fue en ese sentido. Para nosotros es estratégica, nuestro presidente Alejandro Terriles, él siempre lo ha marcado en el sentido de tenemos que estar en el COPE y hoy justamente con Silvina, una de las coordinadoras, y a quien también agradecemos a todo el equipo de la unidad de coordinación que nos motivan y nos dan un montón de apoyo, le decíamos un poco esto, ¿no? Son distintos escalones que vamos transcurriendo como consejo profesional. En el COPE puntualmente estamos en 3 dimensiones, en la dimensión social, recientemente en la metropolitana, yendo a aprender a escuchar mucho, y en la de género también. Y gracias a los colegas de otros consejos profesionales hemos sido electos para integrar el comité ejecutivo en carácter de organización suplente. Para nosotros es un aprendizaje, vamos directamente al grano, vamos un poco a la presentación de hoy, pero quería rescatar esto, era interesante porque justamente universidades e institutos de investigación nos precedieron en la ponencia y nosotros somos un consejo profesional. ¿Cuál es allí? Es un mix, para simplificarlo, nuestra presencia entre un híbrido entre la academia y la gestión. Y eso es un poco lo que marca al consejo en sí mismo. Por planificación, digamos, los aportes que nosotros podemos hacer a una planificación vienen de distintos sentidos. Pueden ser de forma preventiva, con estudios, digamos, previos, pero mayormente a los sociólogos y sociólogas nos convocan en lo posterior. Nos convocan para ver el impacto, para ver qué es lo que ha sucedido con una obra pública, por ejemplo, como mostraremos después en el caso de estudio al final. Pero creemos que tenemos muchísimo más para aportar y, como en toda relación que es de a dos, hay algo que es nuestro. Un colega nuestro decía hacer una sociología más amigable, sin dudas que es el desafío, por eso también estar insertos en el COPE es un gran aprendizaje al estar con otras organizaciones y colegas de otras disciplinas y de distintos orígenes que nos interpelan de alguna manera y nos hacen reflexionar nuestro rol sociológico. No vamos a leer todas las filminas porque las presentaciones, por suerte, está tan bien organizada esta cuestión que después se comparten, así que esperamos que las puedan llevar en sus distintos dispositivos, pero la presentación tiene que servirnos de apoyo y tenemos mucho para mostrar, así que vamos a darle ritmo. ¿Quiénes son los organismos y personas que tienen protagonismo en la construcción de la ciudad? Vamos a ir viéndolo en un próximo apartado, que es justamente sobre la ciudad y la cuestión social. Creemos que el aporte nuestro puede venir por ese lado, porque al momento de planificar, y nuevamente emulo al COPE en su interdisciplinariedad, el COPE es el mejor ejemplo. Somos distintas organizaciones, ahí hay un montón de quehaceres y de experiencias, y entre todos salen productos de excelencia. Con muchísimo debate en el medio, con gran trabajo en las comisiones, en las reuniones interdisciplinares. Eso mismo es lo que nosotros creemos que se tiene que ampliar a distintos campos de nuestro quehacer profesional. Juntarnos con gente que venga de otro lado, que piense de otra manera, y donde nosotros podamos sumar únicamente nuestro expertise y nuestra mirada y el conocimiento que aprendimos en la universidad. En ese sentido, creemos que podemos hacer el puente o traer de alguna manera la cuestión social a todo lo que la planificación implica. Planificar es establecer un plan. No vamos a hacer definiciones académicas de la planificación porque podríamos discutirlo enormemente. Mi experiencia personal, estando en la planificación estratégica del CONICET, es que las planificaciones son ad hoc, con los recursos necesarios. Hay distintas teorías al respecto, pero un tema es planificar cuando se tienen todos los recursos y un tema es planificar cuando hay escasez de recursos. Creemos que por nuestra propia formación podemos ser muy útiles en ambas, pero mayormente en la segunda. Podemos dar un aporte cuando haya recursos escasos.
Nuevamente, y esto a modo introductorio, ¿por qué no 5 sociólogos y sociólogas de forma individual y sí en un consejo profesional? El consejo es un ámbito que opera en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una ley. Funcionamos desde el año 88, tiene una gran experiencia, ha habido gestiones de excelencia, gestiones muy buenas, gestiones que no lo han sido tanto, pero principalmente la función que tiene es el poder delegado del Estado en regular la profesión, por lo cual, como en muchas de las disciplinas de quienes están aquí sentados, deben decirse por qué este hombre explica esto, y es porque nos cuesta muchas veces en la sociología entenderlo, que tenemos una ley que para ejercer nuestra profesión tendremos que estar matriculados, y que eso a su vez nos permitiría tener un poder distinto, un digamos, mayor consenso y fortaleza también frente a algunas situaciones para estar mejor parados. Creemos que la manera justamente de salir adelante es agruparnos, somos una disciplina, la verdad que en modo internacional está en cierto retroceso o crisis. Les doy a modo de ejemplo, en Japón ya la sociología no se da en la universidad pública, en Alemania estuvo fuertemente cuestionada, y si uno ve los debates, sobre todo en las sociedades francesa y canadiense, que nosotros somos bastante adeptos porque nuestra formación nos hace leer ese tipo de textos, actualmente se habla en contra del sociologismo, hay debates públicos, el sociologismo como manera de, digamos, de expresar algunos condimentos de la realidad que nosotros mayormente embanderamos, porque justamente creemos que la sociología es de transformación social y no podemos perder nunca el pensamiento crítico. Eso no nos tiene que hacer quedar en una torre de marfil, sino justamente salir al ruedo y a la calle, a distintos ámbitos, e insertarnos y dar nuestro aporte. Entonces el Consejo justamente lo que impulsa, además de ser una red y defender el quehacer profesional, impulsa la participación de los colegas y las colegas en distintos ámbitos. El COPE es uno de sus grandes ejemplos. El ejercicio profesional de la sociología, bueno, allí tenemos una definición que tenemos en nuestra propia ley. Esto es un poco para que ustedes vayan comprendiendo que no somos únicamente librepensadores, sino que tenemos una capacidad metodológica importante, no más ni menos que la del resto, pero que sí podemos aportar en distintos procesos de la planificación. Esto es muy chiquito para que lo lean y mucho, por supuesto va a estar disponible, pero son las incumbencias de la sociología, es decir, aquello que determina nuestro marco de aplicación, pero solo por tomar alguno y de modo aleatorio, estudios de factibilidad social de planes, programas y proyectos, evaluación, diagnósticos, pronósticos y propuestas de acción. Bueno, con el caso precisamente que va a mostrar Ariel, vamos a ver cómo una obra pública de envergadura metropolitana puede ser analizada como caso de la sociología. Y esto es, la verdad que fue por suerte consensuado por los colegas que han sido muy amables en la preparación de esta ponencia y han tenido un montón de compromiso, pero nosotros dos, sobre todo con Ariel, creo que Iriana también, somos bichos de la sociología urbana. Y uno dice sociología urbana. Bueno, sí, hay tantas sociologías como especializaciones hay, podemos estar más a favor o en contra de si la especialización quita contenido de los saberes, pero la realidad es que nuestra disciplina se ha ido especializando en distintos campos, en cada uno de ellos se ha ido profesionalizando, y la sociología urbana lo tomamos como ejemplo, pero creemos que es importante para traer en un ámbito como este, donde la planificación urbana y metropolitana está tan presente. ¿Qué es lo que podemos aportar desde allí? Es una de nuestras orientaciones, no formal por lo que entiendo uno en la carrera, es decir, los que queremos hacerla tenemos que hacer nuestro propio plan de estudios y presentar después para que nos los aprueben, y uno termina siendo sociólogo con orientación en sociología urbana, como es nuestro caso, pero principalmente concentra la atención en las tensiones, contradicciones y conflictos que se generan en la producción y la reproducción de la ciudad. Eso es un poco lo que les vamos a mostrar en los slides siguientes. Hay un poco de todo, lo queremos hacer de forma introductoria y por supuesto quedar con cada uno de ustedes en contacto y a disposición para tener una posterior relación y ampliar un poco todo lo que vamos diciendo. Vamos a pasar a la siguiente ponencia de la licenciada y magíster Iliana Pizarro, La ciudad y su espacio público. Al modo metodológico nada más, y para incorporarlos en esto, queremos romper un poco lo áulico porque lo hacemos en todos los otros espacios donde estamos. Es uno de nuestros ámbitos de trabajo, la docencia, y intentamos ir un poquito más allá. Por la logística de cómo está presentado el auditorio, vamos a hacer
nuestra intención es hacer una ida y vuelta constante con ustedes, pero lo vamos a ordenar, no esperar al final de toda la ponencia, sino que también vamos a hacer, luego de la presentación de Ileana, o sea, después de lo próximo que van a ver, un intercambio, un ejercicio con ustedes que esperamos que nos aporten y nos hagan aprender mucho más aún. Hola, yo voy a pararme porque soy bastante inquieta y me gusta pararme. A diferencia de lo que estaba hablando Jorge, yo soy una socióloga que no está formada a nivel de investigación. No es mi fuerte la investigación, sino la gestión. Y durante tantos años que he trabajado en esta profesión, que desde que salió la ley de sociólogo, que es en el año 1988, es cuando yo me recibí, así que hagan la cuenta que tengo muchos años. Pero siempre he trabajado en gestión. He trabajado en gestión educativa, he trabajado en gestión, en todo lo que tenga que ver con logística electoral, y también he trabajado en temas de la ciudad, y la ciudad desde el punto de vista de la regeneración urbana y su espacio público. En general es difícil cuando hablamos de la ciudad entenderla como un todo y siempre nos vamos a la cuestión urbana. Yo les propongo pensar a la ciudad desde su espacio público. ¿Y por qué digo pensar desde el espacio público? Porque hay una frase que tenía Cesare Pavese que decía: atravieso la calle para abrir la puerta de mi casa. Y cuando digo eso, ¿qué digo? Me conecto con la ciudad. Y conectarse con la ciudad desde ese lado, desde su espacio público. Vamos a Buenos Aires. Buenos Aires, solamente con este slide me permite hablar, podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires y de un montón de cosas. Buenos Aires tiene 2 millones, casi 900.000 habitantes, la ciudad de Buenos Aires, pero entran a la ciudad casi 3 millones de habitantes. Recibe por año más de 8 millones de turistas. Está conectada con el área metropolitana, que tiene casi 13 millones de habitantes. Se conecta a través del transporte, se conecta a través de las líneas de tren, se conecta a través de un montón de espacios verdes. Podemos analizarlas desde distintas dimensiones. Todas son válidas y todas son necesarias. Eso es lo que nos permite analizar y pensarnos como ciudad. ¿Cómo es la ciudad de Buenos Aires? 60 kilómetros de perímetro, 203 kilómetros cuadrados de área urbana, 48 barrios, con un barrio nuevo que fue Puerto Madero, que se hizo hace muy poco, o sea que es un barrio muy, muy joven, con una ley de comunas que salió entre gallos y medianoches en el año 2004, creo, con una ley de comunas muy particular, con 15 comunas que contienen todos los barrios de la ciudad, con esos 48 barrios, que tenía que llevar adelante esa ciudad, esa ley, contener los barrios. ¿Y qué tenía que tener esa división geográfica? Que tenía un impacto desde el punto de vista georreferencial, pero también desde el punto de vista político-social. Eso es sumamente interesante para analizar, porque los barrios, y ustedes van a ver que tienen las comunas, como la comuna 14, que tiene un solo barrio, que es Palermo, o la comuna que es Caballito, que es un solo barrio. ¿Por qué son un solo barrio? Porque no podían romper los barrios, porque lo que pasaba es que necesitaba determinar y tener en cuenta la identidad barrial y la cantidad de personas que habitan esas. No podían superar los 220.000 habitantes. Ese era el tema de las comunas. Y Diana, te voy a hacer una pregunta. Vamos a irme echando un poco, así lo hacemos más flexible y más ameno, porque ya vienen de hace rato nuestro querido público a escuchar. ¿Esto? 2.890.000 habitantes. Sí. Recuerdo un final de geografía urbana, el profesor me preguntó, yo era muy chico, si la ciudad de Buenos Aires tenía más o menos habitantes que antes. Uno sabe que se mantiene en el tiempo. La ciudad de Buenos Aires tiene, una población que es estable, que solamente se modificó y bajó en la década del 90 como resultado de digamos, el auge de los countries. Ahí es cuando baja la población de Buenos Aires, pero luego vuelve a subir y siempre se mantiene, es estable. Imagino que debe haber distintos estudios que explicarán el por qué no crece, porque hay una sensación tal vez del sentido común que cada vez hay más habitantes en la ciudad. No, lo que hay es más cantidad de gente que llega a la ciudad, no la cantidad de residentes en la ciudad. Perfecto. O sea, hay mucha gente que viene del Gran Buenos Aires a trabajar a la ciudad o a atenderse en la ciudad, digamos, todo lo que la ciudad puede ofrecer,
que un poco lo había comentado los colegas anteriores del tema de las investigaciones que se hacen en el área metropolitana, cómo todas estas investigaciones nos permiten analizar cómo conectar, digamos, que cada barrera urbana entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, o sea algo más fluido, y que esas acciones o los servicios que pueda dar la Ciudad de Buenos Aires tengan una conexión con el AMBA. Ese es un tema, digamos, como un desafío para la ciudad y para el conurbano. Y no es fácil, digamos, romper esas barreras. La General Paz es una barrera urbana. O sea, cada vez que tenemos ese tipo de barreras, o sea, y acá en la ciudad nos pasa lo mismo, la 9 de julio es una barrera urbana, una autopista es una barrera urbana, divide la ciudad en dos, digamos. Todo ese tipo de cosas va a generar situaciones sociales diferentes y va a marcar distintas, digamos, una heterogeneidad dentro de la ciudad muy fuerte. Y acá empezamos, digo, la primera pregunta, y es como una pregunta, o sea, yo creo que los sociólogos, lo que nos permite la sociología es generar un montón de preguntas y hacer preguntas para que ustedes se lleven hoy, o sea, mi idea es que ustedes se lleven muchas preguntas, más que respuestas. O sea, generar en ustedes la inquietud para esas preguntas. Entonces yo lo primero que digo, ¿es la ciudad, la ciudad como un hecho físico, lo tomo así? O sea, depende de quién se pare a mirarlo, es o no un hecho físico. Y lo primero que me muestra la ciudad son cuestiones, obras y demás. Entonces yo puedo pensar que esta obra es solamente algo físico y entiendo a la ciudad como algo físico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? No, bien. Entonces yo me pregunto, ¿es la ciudad una construcción social? Y si yo me hago esta pregunta, ¿es la ciudad una construcción social? ¿Cuál sería la respuesta que tengo? ¿Por qué tengo que tomar la ciudad como una construcción social? Porque no es algo dado. ¿Por qué piensan ustedes que es una construcción social? Es impuesto. ¿Pero por qué? Porque necesito que lo primero que hace cualquier cantidad de personas que se juntan necesitan satisfacer sus necesidades. Entonces tienen que construir socialmente algo para poder dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Entonces ¿es la ciudad una construcción social? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Perdón. No, a modo de discrepancia. Bien. ¿Es únicamente social o es social y física? O sea, la respuesta que dio allí Las dos cosas, o sea, una no depende de la otra, o sea, lo que yo digo que es una cosa... Exactamente, bien. La social, cuando decimos nosotros los sociólogos tenemos una cosa, y hago este paréntesis, cuando decimos social involucramos lo político, lo económico, lo cultural y demás. O sea, porque si no tengo que empezar a decir lo social, lo político, lo económico, lo cultural. Si querés lo podemos analizar. No, a propósito de lo que decís, o sea, el sociólogo, la sociología, la socióloga, estamos formados, alimentados, porque si bien es una ciencia de las nuevas, ¿sí? 200 años es nada, hace 6.000 que se inventó la escritura y estamos de antes. Simón... La física social de Saint-Simon fue uno de los primeros, bueno, y después lo que señalaba acá la vicepresidenta del Consejo de Profesionales, con distintas lecturas por ahí, ¿no? Y distintas derivaciones. Pero en algo que se coincide, más allá de que unos puedan ser positivistas, otros no, el punto es que la historia, la filosofía, la economía, el derecho, y así las ciencias sociales y algunas que no son sociales también, como la física clásica o la física cuántica, el método científico de abordar la realidad, en todo eso nos fuimos formando. Y todo eso permite una lectura con un sesgo, que es el sesgo social, que sale de lo social y va para lo social y tiene elementos de todo lo otro. Eso es la sociología. Por eso la intencionalidad de invisibilizarla que hay hoy día en centros hegemónicos del poder internacional, porque la sociología pone en evidencia, tanto puede ser la académica como la de gestión, como la más amigable, una cuestión, lo pone en el centro, que es
el de ver lo que no se ve, es de visibilizar situaciones, pero también puede ser para invisibilizarlas. Hay mecanismos que son para invisibilizarlas. Entonces habrá una sociología más amigable, una menos amigable, pero lo importante es no ser cómplice. Por eso la intención de invisibilizarla y de correrla del espacio. Buenísimo. Bueno, la otra pregunta es, este espacio urbano, lo que va a pasar es que si estamos, que la ciudad es una construcción social, el espacio urbano también me va a preguntar, o sea, ¿qué es producto de ese espacio urbano? De esa materialización de lo producido por los actores, o sea, si tenemos en cuenta que es una construcción social, ese paisaje o ese espacio urbano, va a ser lo producido por los actores sociales que llevan adelante ese fenómeno. Por último, o sea, digo, esto va a dar lugar, esos actores, porque hay una heterogeneidad de la construcción social de ese espacio urbano, va a dar lugar a configuraciones socioespaciales que van a conformar o configurar esa sociedad. Obviamente, esto está muy ligado a los procesos o los atributos de identidad que tenga cada una de las ciudades. No me acordé. Entonces, lo que habíamos hablado, digamos, ya que es una configuración y donde se da ese espacio y dentro de la polis, en la ciudad, es un ámbito de condición de relaciones de poder, ¿no? Y además tiene que ver con en este espacio que es la ciudad, porque cuando yo empecé hablé de esa frase del libro de Cesare Pavese, que para mí la ciudad es todo su espacio público, es la forma de que yo tengo para entender a la ciudad. Y ese espacio público lo que me va a permitir es donde se van a dirimir los conflictos de poder y también donde voy a ejercer mi derecho como ciudadano y donde voy a tener todas esas libertades públicas. O sea, que no es solamente... O sea, lo estoy viendo desde muchas dimensiones a ese espacio público y me permite también tener en cuenta cuando tengo que planificar y llevar adelante cualquier cosa o cualquier acción dentro de la ciudad, tengo que tener en cuenta todas estas dimensiones, no solamente la física. La física es una dimensión que se va a entrelazar con la dimensión social, con la dimensión económica, con la dimensión política y con la dimensión cultural. Creo que cada vez que se hace una obra dentro de la ciudad se toma en cuenta o se tiene que tener en cuenta esto. Y si uno ve, tomamos como ejemplo lo que pasó este fin de semana con la inauguración de Corrientes. La inauguración de Corrientes fue una obra física, pero en esa obra tiene un montón de otros condimentos que va a impactar en el desarrollo local del teatro, va a hacer amigable la Corrientes para las personas que quieran transitarla, va a bajar el nivel de contaminación ambiental porque no van a transitar tantos autos, o sea, y puedo analizar, y es una obra que son 10 cuadras, que se peatonaliza y que durante 6-7 horas no va a ser para los autos, sino para las personas. Y eso es cambiar el paradigma de cómo se entiende la ciudad. O sea, así como en la década del 70 las ciudades eran para los autos, hoy en día las ciudades no son para los autos, las ciudades son para los ciudadanos, para los peatones. Ese es un cambio de paradigma que se da no solamente acá, es un paradigma a nivel mundial. Y eso tiene que ver con otras crisis que se puedan analizar. Entonces, digo, cuando uno empieza a entender a la ciudad y qué papel tiene el sociólogo, no es solamente, o sea, en general es cierto, como decía Jorge, muchas veces nos llaman para hacer un análisis de impacto pero en general, hoy en día también nos llaman, o por lo menos esto es lo que uno pretende, estamos viendo que la gente de las ciencias sociales, no solamente los sociólogos, sino también los antropólogos, gente de ciencias políticas y ciencia de comunicación, están trabajando interdisciplinariamente con arquitectos, con ingenieros, y creo que eso, o sea, se está dando en los últimos años y eso me parece lo maravilloso, porque podemos ver cualquier acción dentro del espacio público en cualquier ciudad donde empiezan a interactuar y a pensar a las ciudades y a su espacio público desde distintas disciplinas. Y lo que sale de eso realmente es muy interesante. Creo que cuando aparecen estos escenarios como el COPE, como venir acá y poder hablar con todos ustedes, y vienen todos de distintos lados, es donde podemos visualizar y pensar lo que queremos como ciudad desde distintos ángulos. Sigo.
Ahí está. Y como les decía antes, o sea, es la ciudad el factor determinante de la identidad de cada sociedad, ¿no? Y ahí se concreta esa, digamos, lo que se llama la integración de la unidad. Y esta ciudad tiene sello distintivo y lo que va a tener es una cuestión de cultural y demás. Y cuando hablo de identidad, porque la identidad actúa para las sociedades y para todos en general, como elemento de presentarnos y decir quién soy. No lo que hago, sino lo que soy realmente. Me permite esta conformación a través de la ciudad, de una conformación de identidad individual y colectiva, y que me permite presentarme al mundo. ¿Ustedes quieren decir algo? ¿No? Ok. ¿Voy para allá? Sí. Y ahora vengo... Sí. Realmente es un disparador muy piola. En una oportunidad estábamos en una reunión así, se trabajaba, uno le decía al de al lado, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y una mujer se puso a llorar muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy sentido. Y en realidad es que es muy angustiante quién soy, ¿no? Y los otros días charlábamos estos temas en un debate que teníamos entre nosotros, muy amigable, y soy siendo, diría Víctor Frankl, dice Víctor Frankl, soy siendo, ¿no? Si no me defino por el rol, persona, máscara, ¿no? Tanto del latín como del griego, es lo que estoy representando, papá, sociólogo, deportista. Y lo que estamos viendo que en la ciudad se va repitiendo tanto en lo personal como en lo grupal. Y el poder definir quién soy, con el ejemplo que estabas dando recién de la calle Corrientes, representado también en Buenos Aires, La Reina del Plata, ¿sí? Y que describe esa canción, cuando fue escrita por María Elena Walsh, representaba una Buenos Aires que hoy ya cambió, pero que en aquel momento estaba el pibe que es hijo de gallegos o nieto de gallegos, que piensa en inglés, o el tema de la reconstrucción, las autopistas, o sea, que van dando. Pero hay un elemento que quedó, que es la corriente peatonal, la corriente del tango, San Telmo reivindicando. Yo los otros días pasaba por San Telmo, barrio que me encanta, y ya no hay más grupos de rock en inglés. En general son todos grupos que están representando el San Telmo que la gente quiere ver, que la gente quiere sentir, que es el San Telmo de la milonga, el San Telmo del tango, y que eventualmente puede haber otros temas también. Pero ya no está colonizado por una música que no representa al barrio. Bueno, justamente puse esto, me están diciendo que me tengo que apurar, así que puse esta imagen, esta es la corriente, la vieja Corrientes, ¿no? Y un poco la puse a propósito, porque me parecía que venía muy a cuento. El tema de la identidad, digamos, o sea, van a manifestarse a nivel de la materialidad en cualquier ciudad. Y la materialidad de estas ciudades, por ejemplo, las cuestiones simbólicas como el obelisco, los edificios, las calles, o sea, todo eso va a marcar quién soy realmente. Y cuando alguien de afuera me está mirando, a decir, ah, mira, esto es Buenos Aires. O sea, hay algo que me está identificando. Y esto tiene que ver con los símbolos, y como me estaban apurando voy a decirlo rápido, o sea, que van a condensar la historia. Los símbolos lo que me permite es condensar la historia. O sea, cómo me puedo identificar con ello, cómo yo me siento porteño. Y acá tiene que ver con esta cuestión de la identificación de la persona que vive en la ciudad con los símbolos y con esa ciudad, que es lo que me conecta con la ciudad. O sea, y tengo que automáticamente cuando recuerdo algo, no solamente lo material, muchas veces lo inmaterial, automáticamente lo asocio con la ciudad. Y eso hace que siempre me sienta representado por esos símbolos que van a decir, esa es Buenos Aires, y yo me siento identificado con ello. Bueno, esto es lo que les decía antes, otorgan sentido de pertenencia a la comunidad, o sea, cualquiera que ve este puente en la Boca, o sea, puedo ver Caminito, puedo ver un montón de cuestiones que tienen que ver con lo simbólico y que tiene que ver con la ciudad. Y ahora lo que digo es cómo puedo entender este espacio público desde distintas concepciones, como les decía antes, desde la sociología, que me sirve para entender un montón de relaciones que se dan o de conflictos dentro de ese espacio público, desde como hecho urbano, como paisaje urbano,
o como distintas funciones que tiene el espacio público y que me sirven para entender a la ciudad que es donde estoy. Entonces, voy directamente a espacio público, o sea, el espacio público es donde se da la interacción social, en donde nosotros nos encontramos, donde disfrutamos, donde peleamos, donde somos el ciudadano que nos permite, digamos, llevar adelante cualquier acción. Volvemos a eso. ¿Dónde me encuentro en la ciudad? En el espacio público. Entonces, el espacio público es para esto, para la plaza, para correr una carrera, para hacer una marcha, para un montón de cosas, me sirve para todo. Es por eso digo que es el lugar de encuentro. Y entonces, cuando uno trabaja en esto y empieza a pensar cómo tracciona el espacio público en cualquier ciudad y qué es lo que tengo que tener en cuenta, es quién habita el espacio público. Todos los ciudadanos, todos los que vienen a visitarnos, todos los turistas, todos los que vienen de otras provincias o vienen del AMBA a trabajar acá. Entonces yo tengo que, para planificar la ciudad, tengo que tener en cuenta eso, el que habita la ciudad, es al que va dirigido cualquier acción que se lleve adelante en esta ciudad o en el espacio público. Por eso digo, tiene que ser abordado el espacio público desde distintas dimensiones, desde lo cultural, porque puedo llevar adelante todo lo que tenga que ver con el patrimonio vivo, con el patrimonio material, con el patrimonio inmaterial, donde tiene que ver cuestiones que van representando las distintas culturas y subculturas urbanas. Desde lo comunicacional, porque siempre estoy comunicando algo a través de ese espacio, tiene que ver con lo virtual, con el espacio funcional, con el tema de todas las relaciones que se pueden dar en él. Por ende, es multidimensional, porque si ustedes ven acá, digamos, tengo la calle Florida, donde voy a tener algo que tiene que ver con lo comunicacional, que es donde me tengo que ver con las publicidades y el ordenamiento en espacio público, otro que tiene que ver con lo jurídico, cuando yo tomo el banco o cualquier representación o edificio que tenga que ver y caracteriza eso, con lo espacial porque tiene que ver con los espacios verdes que me permiten disfrutar y tener, o sea, los pulmones que tiene la ciudad, y lo social porque es el lugar de encuentro. Ese es el espacio público, multidimensional. Y por último, así termino, preguntas que son claves que ustedes se tendrían que llevar o pensar, decir, ¿qué queremos vivir hoy? O sea, ¿cuál es la ciudad la que queremos vivir? Y esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer más con menos en función de las demandas que aparecen de los ciudadanos y van creciendo? Muchas veces tengo menor presupuesto, pero tengo mayor demanda. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para dar respuesta a eso? ¿Cuáles son las acciones posibles que me permiten satisfacer las demandas de los ciudadanos? Así que dejo abierto las preguntas. Gracias. Bueno, Jorge les dijo que queríamos conocer algunas de las ideas que tienen, porque esto de estar en poco intercambio, ustedes como público oyente nada más, y nosotros exponiendo, queda poco enriquecedor. Entonces la idea, en función de las preguntas que dejó planteada Ileana, es simplificarlo. Me doy cuenta, ya miramos que estaban sentados por ahí separados, y la idea es trabajar en pares, es decir, que alguno levántese y acérquese al otro. En este caso, hablan con la persona que tienen a la izquierda, ¿sí? Entonces, si no tienen a nadie a la izquierda, se pone al lado de alguien, ¿sí? De paso, se levantan un poquito y... ¿Qué? Escúchenme, no vamos a pasar micrófono, así que tienen que levantar la voz cuando yo les pregunte. ¿Cuál es la consigna? Muy elemental, ya dijo Ileana, una pregunta, todas las otras se las llevan para su casa. La nuestra para hoy, para ustedes, es ¿cuál es el atributo de la ciudad ideal? ¿Sí? ¿Cuál sería una característica de la ciudad ideal para ustedes? Lo conversan. Le pedí a Jorge, que tiene el cronómetro, 2 minutos, 1 minuto cada uno, lo cual es bien equitativo, ¿sí? Entonces, atributo de la ciudad ideal. Si no se ponen de acuerdo, dicen los 2 atributos, ¿de acuerdo? Como somos un montón, vamos a tomar algunos ejemplos. Pero la consigna es conversar. Si están 3, júntense, por favor.
¿sí? Se levantan y se juntan los que están de a 3. Entonces, consigna, atributo de la ciudad ideal, ¿sí? Vamos con 2 minutos. Bueno, gente, 2 minutos. Ahora, empezamos voluntariamente, después elijo a dedo yo. Pero ¿quién quiere empezar contando un atributo que conversaron con él o la compañera? ¿Allá? Perfecto. Voz alta, ¿eh? Wow. Barrio Buena Zona, todo con las zapatillas. Todo lo que Dijimos que es muy tenés. Ahí no importante que tormenta. la ciudad sea funcional al habitante en todo lo que ofrece el Estado y lo que reglamente sobre lo privado, en facilitarle la vida al habitante en todos los medios posibles, en aquello que implique, digamos, todo tipo de dificultades en la articulación, transporte y todo eso. Tiene que tener funcionalidad. Muy bien. O sea, amigable en su articulación para que tengan mejor vida sus habitantes. ¿Sí? No. Porque si cada uno da un ejemplo, terminamos pasado mañana. Discúlpenme, pero la idea es tener algunas pinceladas de lo que ustedes piensan. Ok, sí. Sí, nosotros también pensamos mejoramiento del transporte público, que es un desastre. O sea, no hay articulación. Muy bien, o sea que coinciden. Bien. Si estuviéramos jugando al truco, vamos poniendo otro cosito. Sí. Que se haga de una vez la función plena de la ley de las comunas, de los comuneros. Muy bueno. O sea que si funcionaran las comunas, tendríamos una vida más saludable, ciudadana más saludable. Compartimos. Sí. Muy bueno. No se escuchó. Incorporación del río a la ciudad y que la ciudad no dé la espalda al río, ¿no? Sí, alguna más, la última, ¿quién? Allá, porque hablaron bastantes mujeres para hacer equidad de género. Mira, nosotros nos enfocamos en el tema de la planificación y comparamos, digamos, buena parte de la ciudad contra la Villa 31. O sea, en una planificación hay un orden, hay una reglamentación, uno no puede construir de cualquier manera y la Villa 31 es como que no tiene normativa, ya hacen edificios de 3 pisos. O sea que vos planteás que lo ideal, el atributo ideal sería una ciudad que se planifique y se vaya ordenando y vaya generando reglas del juego. Ok, bueno, dejamos acá. El punto tiene que ver con que todo esto sería las luces de la ciudad, aquello que nosotros creemos que le tenemos que agregar como valor positivo. Ahora, suceden otras cuestiones en la ciudad que nosotros las vemos como elementos negativos, pero nosotros como ciudadanos, pero cuando venimos de este lado y estamos del lado de la sociología, desde muy jóvenes nos enseñaron en sociología que la conflictividad es parte del ser humano, ¿no? Del ser siendo, como decía Aníbal, de estar siendo. Y entonces nosotros tenemos que incorporar aquello que consideramos negativo, que no lo es, pero no importa, a la ciudad y ver qué elementos, qué herramientas tiene la sociología para gestionar uno de los dispositivos que tenemos los humanos, que es el conflicto, y en este caso el conflicto público, ¿no? Es decir, la conflictividad es inherente a las ciudades, es inherente a los grupos humanos. Entonces, nosotros nos pareció importante que Aníbal, que es experto en algunos de estos temas, nos hiciera algunos comentarios sobre una herramienta específica que tenemos a disposición todos los ciudadanos para resolver o gestionar, mejor que resolver, la conflictividad. Así que le paso el micrófono a Aníbal, pero antes que eso les pido aplausos para todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Aníbal, como me presentaron. Soy sociólogo, nací en Buenos Aires y elegí volver a vivir a Buenos Aires, viví en otros lugares del país también. Y Buenos Aires me parece algo realmente incomparable, ¿no? Buenos Aires, la reina del Plata, que cantaba María Elena Walsh,
¿no? Dice, una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata, díganme dónde está, cómo es, Buenos Aires la reina del Plata. Y en esta canción, en esa época, iba describiendo determinadas situaciones que estaban, como dije antes, estaban instaladas. Esto siguió deviniendo, y hoy no sé si le hace una fiel lectura a Buenos Aires, porque hoy esa Buenos Aires es vista de distintos lugares, ¿sí? Habemos otras comunidades. En aquel momento los que caminábamos por Buenos Aires era común que fuéramos descendientes de pueblos originarios, mestizos, ¿sí? Por ahí apellido español, madre india, la abuela, el abuelo, la bisabuela, ¿no? Los chosnos, qué sé yo. Pero españoles, italianos, yo, por ejemplo, soy nieto de españoles e italianos, segunda generación en América. Y yo pensaba que tenía mis raíces acá, muy bien, metidas. Y siendo joven, teniendo 20 y pico de años, estando en la Universidad de Roma, me vi como que se habían fastidiado. Y cuando pregunté por qué se habían fastidiado, por algo que habíamos estado hablando, yo había hablado de mi país, de Argentina, y me decían que no entendían cómo alguien, por una sola generación que no había estado en Europa, se consideraba no europeo. ¿No? Como que negaba mis raíces, después de siglos y siglos de estar, ¿no? Y bueno, yo ya había elegido la sociología años atrás, había entrado a Derecho, a la Facultad de Derecho, y cuando me quise explicar la norma, estaban con el tema del derecho romano, ¿no? Y yo ya sabía que había otras pautas, otras formas de dar justicia, de impartir justicia, de resolver conflictos. Acá había pueblos originarios que yo había tenido la oportunidad de conocer, que, qué sé yo, cuando se saludaban con un sentido moral, ¿no? No seas mentiroso, no seas perezoso, no seas ladrón, ¿no? Amayuya, maquella, masúa, ¿no? En quechua. O sea que había pautas y tenían también su derecho. El asunto que dije, cuando me pregunté de dónde surge la norma surge de una lectura de lo social, ¿sí? Y esa lectura es multifacética, ese aborde a la realidad, ¿sí? En la cosa real tiene distintas lecturas. Hay un grupo que puede hegemonizar y dirá que lo correcto es esto, aquello, lo otro, ¿sí? Lo que tarde o temprano agudiza el conflicto. Y en sociología empecé a poder ver distintas maneras de abordar la realidad desde lo multicultural, lo intercultural, lo transcultural, ¿no? Que un poco lo que hace la sociología es atravesar esas disciplinas de las que hablábamos antes, ¿no? Que también son de las ciencias sociales, a veces algunas no, y también se toman, y dan lo que acá un colega decía tiempo atrás cuando estaba trabajando, que a mí me pasó, vos fuiste, hacía referencia, resolviendo un tema en gestión, donde había de distintas disciplinas, y decirle, che, pero vos, ¿de dónde venís? ¿Sos abogado? No sos, ¿no? Dice, no, soy sociólogo. Y le dicen, ah, con razón. ¿Sí? Ese plus lo da la integración, ¿sí? La formación en la disciplina que permite visualizar cosas que no tienen tan marcado el sesgo de la trayectoria de otra disciplina. No digo que sean todas, pero en general, cuando hablaban del sociologismo, yo creo que es una descalificación de la sociología intencional, porque no hablan del psicologismo, la misma gente que habla del sociologismo. Entonces, si voy a hablar del sesgo, el sesgo va a ser desde la psicología el comportamiento de ese ser humano, ¿sí? Se trabaja eso. Si voy a la psicología social, va a ser ese ser humano en acción social. Si voy a la historia, va a ser los hechos sociales, pero con determinada distancia. Si voy a la economía, como son las convenciones. Si voy al derecho, si voy a la antropología, es esa comunidad humana, pero hace 3.000 años atrás, o a la arqueología. Cada una tiene su sesgo. La sociología se alimenta y se forma de todo eso. Por eso estaba el plus que decía Martín, ¿sí? Que suena pedante decirlo, pero es cierto, por eso es una ciencia nueva. Por eso tiene nada más que... En Argentina empezó en la época del desarrollismo, 1958. ¿Sí? Pero en el mundo, que 200 años, nada, decíamos, ¿no? Entonces, la lectura acá está. Nosotros podemos ver, por ejemplo,
con los pibes, digamos, esto es un número, el número 3, ¿sí? Es el número 3, se ve como número 3. Pero la persona que puede ver el mismo dibujo, un dibujo semejante, y decir que es la letra E, o es épsilon, ¿sí? Y otro que lo ve desde otro lugar puede decir que es la letra M, N. ¿Sí? Todas estas, y hay situaciones, esto no es nada al lado de lo que son las situaciones, ¿sí? Y cómo en muy poquitito tiempo, como fueron cambiando las categorías de análisis social y mismo categorías sociales. Por ejemplo, adolescencia no existió siempre la adolescencia. La adolescencia es un fenómeno del siglo pasado acá, y además de determinada clase social también, ¿sí? Porque en la villa el pibe a los 15 años ya pasaba a ser adulto, la piba, ¿no? Hay categorías sociales que están siendo nuevas. Con la sexualidad, por ejemplo, cuando yo era muchacho, había pautas sexuales que estaban consideradas perversiones, que lo que estaba vigente era lo neurótico, lo psicótico, lo perverso, que era la lectura que venía del campo psi. Fue pasando el tiempo y se empezó a hacer otra lectura, ¿sí? Pero fue todo en muy poco tiempo. Entonces, cuando yo voy al psicoanalista o al psicólogo hoy, ¿sí?, es ese mismo que en un momento dado fue formado con un criterio de que algo que hoy es natural, es aceptado, es legal, está normatizado como una perversión. Ahora digo yo, ese hombre o esa mujer que se formó en ese criterio, ¿sí?, ¿cómo hizo para resolverlo en 3 años o 4 años el modo de pensar la realidad? ¿Sí? Me lo pregunto. Y lo mismo es válido en otras cosas. El otro día me estaban comentando con el asunto de que era la zoofilia. Ya creo que está vigente la ley en Canadá de lo transespecie, la transespecie. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿sí?, si nosotros pensamos que la conflictividad no existe, cuando nada más que mirando un numerito, ¿sí?, empezamos a verlo de distintos lugares, lo que me permite a mí es elevar, ¿sí?, y ver desde la lectura estratégica, ¿sí?, lo que se están formando ustedes, ¿sí?, poder ver desde arriba, considerando las distintas lecturas de la realidad, ¿sí?, haciendo carne, pudiendo practicar la empatía ante esas miradas. Y eso lo da una disciplina que es la mediación. ¿Sí? La mediación da la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, de la otra, ¿sí?, de poder pensar la realidad con la cabeza de otra persona, pero con mi corazón. O sea, la razón el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Por qué? Porque tengo memoria límbica. ¿Por qué? Porque tengo a mis antepasados que llegaron a América, ¿sí?, y llegaron a América y yo no soy yo solo. Si cuando voy a terapia nos fijamos como 3 generaciones atrás. ¿Sí? Y si por ahí me voy a algunos otros lugares, son más generaciones. Yo he estado en lugares donde me decían, ¿qué religión practicás vos? Y bueno, decían, y le contestaba el otro, no, ninguna. ¿Y tu papá? No, papá, ateo. Ah, ¿y tu abuelo? No, mi abuelo, anarquista hegeliano, ateo. ¿Y hasta dónde iban? Hasta de dónde venís. De dónde viene esa cosa límbica que tenés. ¿Sí? O sea, y se van más atrás. Entonces, digamos, la memoria generacional, para atrás, ¿no? ¿Qué es esto? Y nosotros nos fuimos acostumbrando, en general, aquí en este lugar, en esta zona de la Cuenca del Plata, a trabajar mucho sobre la coyuntura, especialmente en las últimas décadas, largas décadas, ¿no? Que no había esto que estamos teniendo hoy de mirar un escenario al 2035 desde fines de los 90, ¿no? ¿Fines fue? Mediados, vos estabas. Y decir cuál es el camino para llegar a ese modelo en el 2035 y al mismo tiempo pararme del 2035 y ver cómo podemos ir haciendo para poder llegar a esto. O cómo podemos comprender, porque no sabemos cómo va a ser aquello. Porque si hoy tengo lo transespecie, también tengo una instancia en robótica. Tengo robots inteligentes con piel humana, ¿sí?,
que van a tener también roles importantes con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces tampoco tengo muy clara cómo va a ser en el 2035 la sociedad mundial, porque con esto de que mis sentidos dan la vuelta al planeta, los cambios son muy, muy veloces, ¿sí? Pero acá hay un elemento que es el de ver cómo podemos crear políticas de Estado, por ejemplo, ¿sí? Poder consensuar con el juego de todos los actores sin que nos peleemos, que es un 3, que es una N o M o que es una epsilon, ¿no? Acá nosotros tenemos un hecho histórico que fue la fiebre amarilla. Hubo 2 epidemias de fiebre amarilla en Buenos Aires. En la primera trabajaron sobre los efectos, pero en la segunda fueron a las causas. Y las causas eran la necesidad de las cloacas. Hicieron las cloacas, también jugaron otras cosas más también, ¿no? Pero lo fundamental fueron las cloacas. No hubo más fiebre amarilla. Entonces, empezar a pensar la realidad como el conflicto, como una construcción, es lo que me propone la mediación, ¿no? Esa lectura social. No, para ahí, porque lo que quiero es el láser, marcar con el láser. El sociólogo que hace la lectura de lo social, lee la realidad social, en algún punto, si bien está sesgado por la corriente sociológica de la que pueda llegar a venir, porque no es todo lo mismo, hay un punto que le permite elevarse, ¿sí? Como para llegar a un nivel más aproximado de decisión y estar más arriba de lo que es la inteligencia artificial, porque está el elemento humano que la inteligencia artificial no lo tiene. Poder determinar quiénes son los actores que articulan la sociedad, ¿sí? Cómo está normativamente estructurado, ¿sí? Ese ejido social, esas organizaciones políticas. Nosotros tenemos modelos de organizarnos a través de los representantes, pero a partir de Internet, o sea, ya en el siglo XX aparecieron las organizaciones de la sociedad civil con cierto peso. Con la aparición de Internet, la participación de esas organizaciones de la sociedad civil es mucho más ágil. Incluso en muchos casos, compiten con el diputado, el congresal, que se entera por la televisión o porque se lo dijo el asesor, y a la madre del Paco se enteran instantáneamente de lo que pasó, ¿sí? Entonces, esos nuevos fenómenos, acomodarlos a la realidad que estamos viviendo hoy, se pueden dar con gente preparada, como lo que se está preparando acá, que son los estrategas urbanos en este caso. ¿Perdón? No, ahí ya vamos a ver la presentación de Ariel. Sí, quería hacer un comentario con el tema este de mediación. La mediación lo que da la posibilidad es de determinar el nivel de conflictividad que pueda haber, ¿sí? Cuáles son las posiciones de los actores, que pueden ser varios. Puede ser además jugando con la instancia de lo que son las tensiones sociales, o con algo que aparentemente no hay, que simplemente es una diferencia de formación por la franja etaria a la que pertenecen. No importa, sí. ¿Cuáles son las posiciones? Esas están visibilizadas. Lo que en general no está visibilizado son los intereses. Y ese es un trabajo fundamental de la sociología. Poner sobre la mesa qué es lo que no se ve, por qué no se ve, o a veces el visibilizarlo demasiado es precisamente para que no se vea. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, vamos a ir con la última parte de esta ponencia, después vamos a pasar a las preguntas. La verdad que le estamos metiendo patas, se habrán visto ya las señas en el escenario, pero los tiempos empezamos un poco más tarde, no queremos demorarlos a ustedes, así que queremos terminar en el horario pactado, por eso ya achicamos un poco todo. Ariel, todo tuyo, en tal caso te vamos levantando la mano si tenemos preguntas. Perfecto. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, gracias compañeros, colegas, sociólogos por la invitación, gracias por dejarnos estar acá, contar en este caso mío un humilde caso de estudio, ¿no? Que, como decía Jorge,
podemos tener debilidades dentro de la disciplina de la sociología, que es bastante novedosa, pero una de las fortalezas relativas es la versatilidad que puede tener la disciplina. En nuestro caso en particular, al cursar sociología urbana, elegimos esa rama, nos tentó la caja de herramientas que ofrece el análisis de lo territorial desde las ciencias sociales. Y en mi caso autobiográfico, aunque me atraía la caja de herramientas y las posibilidades de análisis, de aplicar la sociología a lo territorial que me daba la carrera, yo me presento, soy sociólogo y docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Sociología, no me convencían los casos de investigación que estaban a mi disposición. Me permití con un poco de insolencia elegir un caso, también un poco autobiográfico, dado que yo soy nacido y criado en Merlo, y poner esa caja de herramientas de la sociología urbana a analizar una gran obra de infraestructura que ha estado más o menos en boga en la última década y pico, que es el soterramiento del Tren Sarmiento. No sé si algún nativo o pasajero, nativo del oeste o pasajero del Sarmiento acá, pero veremos un poco la historia y, como decía mi colega Jorge, las tensiones, contradicciones y conflictos que desde las ciencias sociales podemos ver atrás de una obra de infraestructura que un planificador ve de una manera muy distinta, más física, ¿no? Esta es la estructura básica de la investigación cuando la arranqué hace muchos años. Me acuerdo que una tutora mía de maestría, una socióloga española muy dura, muy inteligente, me decía, no voy a imitar el acento español, pero me decía, lo que tú quieres hacer es de un arquitecto progresista con onda. No es para sociólogos analizar una obra de infraestructura, ¿no? Después de mucho luchar y pulir mi proyecto, la convencí y arranqué este trabajo hace ya varios años. Este es el mapa más prosaico que podemos encontrar de lo que es el Tren Sarmiento en Google Maps. Esto lo tenemos en los telefonitos todo, ¿no? Primera observación es que ya tiene una primera complejidad de interjurisdiccionalidad, ¿no? Como hablaban los compañeros hace un rato. El Tren Sarmiento tiene 37 kilómetros de largo, parte de la ciudad de Buenos Aires, es decir, división administrativa porteña, y 6 municipios, ayúdenme si me falta alguno, pero 3 de Febrero, Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo y Moreno, más provincia de Buenos Aires, más nación. Es decir, para arrancamos, tenemos todas esas capas de jurisdiccionalidad compleja, tensionando y en conflicto. Los grandes objetivos era historizar de dónde viene ese proyecto de transformar al Tren Sarmiento en un túnel. En segundo lugar, un objetivo más sociológico, que no lo vamos a desarrollar acá, es identificar a los principales actores. ¿Quién está? ¿Quién propone? ¿Quién acepta? ¿Quién resiste a semejante proyecto? En tercer lugar, contextualizar el origen y el desarrollo, por qué se frena, quién le sale al encuentro de este proyecto, quién lo avala, quién lo legitima. Breve historia del Tren Sarmiento. Pensemos en la historia de Buenos Aires en paralelo a esto, ¿no? El Tren Sarmiento tiene 172 años, si no me fallan los cálculos. El primer tren de la Argentina salía de donde hoy está el Teatro Colón hasta la Calle Flores, que era una periferia turística prácticamente. Fíjense la fecha y pensemos que el primer censo del que disponemos es de 12 años después que eso, y Buenos Aires tenía 189.000 habitantes. Buenos Aires era totalmente distinta a lo que es hoy. Vamos a buscar 2 ciudades que sumen eso, Mercedes más Luján, digamos, era Buenos Aires, una gran aldea todavía para esta época. Por lo tanto, no generaba una interferencia ferrovial, no era un problema el ferrocarril para la ciudad todavía. El segundo punto que destaco es que el Estado argentino lo tuvo como proyecto estrella, ¿no? El Estado moderno argentino participó en el desarrollo de los ferrocarriles, específicamente del Ferrocarril del Oeste, viejo nombre del Ferrocarril Sarmiento, a veces en alianza con actores privados, punto potencialmente de interés. ¿Por qué creció hacia el oeste Buenos Aires? En términos inmobiliarios y habitacionales, por motivos demográficos en primer lugar. Buenos Aires está sentado en una llanura. A lo largo del siglo XIX, ya para principios del XX, desde 1895 más o menos, Buenos Aires se puebla muy rápidamente para el oeste, se une Flores al centro porteño y después se va extendiendo más y más hasta lo que es Morón y más allá. Y el Sarmiento acompañó ese crecimiento de la ciudad. Aparece el ferrocarril como creador de ciudad, ¿no? Si vemos los horarios y frecuencias del Sarmiento, por ejemplo, los rápidos a Castelar iban, ¿no? Cuando Castelar en Morón era el dormitorio y la fábrica de Buenos Aires. Más adelante, ya en pleno siglo XX, concesiones, un modelo particular. El Sarmiento sigue siendo, como el resto de los ferrocarriles de Buenos Aires, de propiedad estatal, tanto infraestructura como material rodante, pero pasa a ser gestionado por privados. Un híbrido complejo también que trae sus propias problemáticas. Nunca dejó de funcionar, pero sí acá aparece un punto importante que es, se identifica una deficiencia ampliamente conocida en el funcionamiento del servicio. El Sarmiento pasa a ser el servicio con más
por ejemplo, firma de los usuarios en los libros de queja, ¿no? Es el más problemático de los ferrocarriles metropolitanos desde hace bastante. Además, pensemos que la prestación ferroviaria de la zona oeste es bastante inferior a la de zona norte y zona sur, ¿no? El Roca tiene varios ramales, el Sarmiento sirve solito a todo el oeste, que es tan poblado como la zona sur. Esto les incumbe más a ustedes, entiendo, por el palo en el que trabajan. Se identifica en el desarrollo de este tipo de grandes obras una falta de integración entre los grandes proyectos metropolitanos y quizá proyectos específicos de transporte. Vamos a ver que el proyecto más actual de soterramiento, de transformar al tren Sarmiento en un subte, es un proyecto autorreferencial separado de la mayoría de las escalas de intervención territorial. Es algo puntual, específico. Decíamos, a principios del siglo XX, Buenos Aires ya tiene casi 10 veces la población que tenía cuando surge este tren, y la interferencia ferroviaria es un gran problema, con muchos incidentes, con pérdida de tiempo, pérdida de vidas, mucho desperdicio de potencial de transporte. La versión actual, ahora vamos a ver un poquito, muy rápidamente la historia, es lo que llamamos soterramiento, que ya vemos que no es una palabra que usemos mucho acá, ¿no? Realmente no se hablaba de soterramiento antes de este proyecto, es una palabra que viene de España. Esto lo habíamos visto, importa lo de abajo, que el urbanismo durante el siglo XX se obsesionó, más o menos, según la etapa, sobre cómo empezar a solucionar esta cicatriz en la ciudad, que en el caso de Buenos Aires sabremos, si vivimos o andamos por acá, que la divide en dos, ¿no? El Sarmiento y Rivadavia dividen claramente a Buenos Aires en un norte y un sur con desarrollo diferencial. El urbanismo del siglo XX, decíamos, ensayó 3 intentos de solución que fueron una versión más extrema de suprimir las líneas o alejar las estaciones a Liniers, por ejemplo, que no moleste más el ferrocarril. La alternativa ingenierilmente más conveniente, más barata de los zapitos, los cruces a nivel, los puentes y túneles. O la tercera, que es la que nos ocupa en este caso, que es la reconstrucción aérea subterránea. Hay muy poquitos casos. Y no hay caso en el mundo comparable a lo que se está intentando hacer con el tren Sarmiento. No hay otro caso, solo algo vagamente comparable en Valladolid, en España, de enterrar una gran línea metropolitana de pasajeros. Acá ignoro gran parte de mi investigación, que fue historizar qué se dijo, qué se pensó y qué se hizo para el tren Sarmiento como cicatriz de la ciudad en el siglo XX. Hay como para varias tesis de maestría con eso lo ignoramos. Acá traigo cómo llegamos al siglo XXI con respecto a la problemática. Muchos de acá conocerán el PUA, el Plan Urbano Ambiental, y la solución para la interferencia ferroviaria del Sarmiento era un punto central en el PUA, ¿no? La versión esgrimida en el PUA era el famoso Corredor Verde del Oeste, que ahora vamos a ver en algún mapita más adelante. Este era un croquis de la época, ¿no? Vemos que es políticamente muy correcta el diseño. ¿Quién puede oponerse a un espacio público? Recién cuando preguntábamos por ciudad ideal aparecía, ¿no? Espacio público, que sea funcional. Era difícil oponerse políticamente a un espacio verde arriba de las vías que hoy son tan problemáticas. La versión CBO del Corredor Verde del Oeste tiene varios idas y vueltas, pero básicamente hacia 2006 una audiencia pública convocada por la Secretaría de Transporte da por tierra con esta versión. Se los preguntaría, pero está spoileado ahí, ¿no? Principalmente por demandas municipales provenientes de la zona oeste. Básicamente los municipios de Morón y La Matanza reclaman una extensión del proyecto que, alegan, no puede solucionar solo el tramo porteño. Si los ciudadanos del oeste no recibimos una intervención urbana de esas magnitudes, somos ciudadanos de segunda, porque el problema de cruzar el Sarmiento, alega esta asamblea, es tan problemático como en Capital. Eso es discutible en términos técnicos, pero fue lo que transformó a esa primera versión en otra, ¿no? Acá está la porción porteña del tren Sarmiento. Este túnel no todos lo conocerán, pero sale de Almagro y llega, en este momento llegaba a la estación Parque, y este es el túnel a Puerto Madero, ¿no? Son dos segmentos poco conocidos del tren Sarmiento. Tras esos reclamos, tras las demandas municipales y la audiencia de vecinos de zona oeste, el Corredor Verde del Oeste se transforma en la versión que conocemos hoy, soterramiento del tren Sarmiento. Básicamente, 2 transformaciones. Una, pasa a llegar hasta el final del tendido eléctrico, pasa a llegar a Moreno. Y segundo, se reduce de 4 vías que tenía la versión porteña a 2 vías. Esto para un ingeniero de transporte es bastante dramático, digamos, en potencial de pasajeros transportados. Hasta acá venimos bastante técnicos.
Decíamos, 16 estaciones, muy alta inversión necesaria, alto impacto urbanístico previsto y en la movilidad y en el transporte. La crisis financiera de 2008 frena también esta versión, frena la ejecución. Se la empieza a mencionar como obra del Bicentenario. Por detrás de la ejecución está el Consorcio Nuevo Sarmiento, 4 empresas, IEXA, Odebrecht, Gela y Comsa. El financiamiento vendría de Brasil y quiero acá que presten atención a la cantidad de plata estipulada, considerada una subestimación en muchos casos. Y algo curioso es que muchos expertos, yo entrevistaba a gente que investigaba con mucha preocupación el proyecto, decía, no, esto es un proyecto de TVA, de los operadores del servicio. Lo curioso es que en 2012, después de la tragedia de Once, cuando cae el contrato de TVA, el proyecto sigue en pie. Todos apostábamos a que iba a caer, que era un proyecto ligado a TVA. No, sigue en pie el soterramiento del Sarmiento. Se identifica un interés autorreferencial, técnico, de aplicar la tecnología ingenieril, que es de vanguardia. La tuneladora que se está usando casi no tiene comparación en el mundo, no es una de las tuneladoras más grandes del mundo, por parte de los ejecutores para acumular experiencia técnica, contacto con proveedores y funcionarios locales, un interés específico de la obra en sí, no en cuanto a impacto. Y aparecen, al hablar con expertos, no funcionarios encargados del proyecto, 3 dimensiones a discutir, ¿no?, a nivel urbano en el proyecto. Número 1, el Sarmiento es la única línea que tiene conexiones con todas las demás. El Sarmiento nos permite traer, por ejemplo, carbón de Cuyo a La Plata, porque lo metemos por el San Martín, ¿no? Es una red, la red más compleja ferroviaria, la que más interconexiones tiene. Segundo punto, este proyecto, por ambicioso que es transformar en un megasub del tren Sarmiento, no considera conexiones intermodales. Por ejemplo, corre al lado de la línea A durante un trayecto y no considera conexiones con la línea A. Y antes le mencionaba que había bajado de 4 a 2 vías, que en términos de capacidad de transporte era bastante dramático, ¿no? Bueno, acá les resumo. A posteriori de las tragedias y furias de usuarios, vieron que la conflictividad social alrededor de los ferrocarriles aumentó desde 2011. Hubo varios episodios de violencia colectiva en estaciones, la estación de Aedo, en Constitución, más los choques de 2011 y 2013 elevan la visibilidad de la obra. Surgen libros periodísticos de esto pasa porque no se hizo el soterramiento, por ejemplo. Esta es la versión completa, ¿no? Este es el tendido suburbano del Sarmiento, hasta Moreno, kilómetro 36. Este es un mapa muy sencillo de georreferenciación para mostrar qué tan densa es la zona que atraviesa el Sarmiento, ¿no? Realmente prácticamente todos los municipios, salvo algunos vacíos urbanos como la base de Merlo, la base de Morón, atraviesa una zona ya muy desarrollada, muy urbanizada, bastante densa. No nos metamos mucho en esto. Este es el municipio de Merlo analizado en cuanto a nivel educativo de la población. Acá nos ponemos un poquito más sociológicos. Esto es por deciles, ¿no? Es decir, la población de Merlo, los radios censales de Merlo dividido en 10 según el nivel educativo de la población. Lo primero que surge, muy evidente, es que, como lo leemos esto en criollo, la población más educada de Merlo vive alrededor de las vías del Sarmiento. Si pasamos a la siguiente es un poco más dramático. Esto es por intervalos iguales. ¿Cómo se lee esto? La población de Merlo, que está lejos del Sarmiento, tiene prácticamente nula educación, ¿no? Vemos el indicador es educación universitaria del jefe de hogar, ¿no? Es decir, la correlación fuerte entre el territorio y lo social. Para dar una vuelta más, lo que venimos viendo en la investigación es que el proyecto tiene 2 betas. Una es como proyecto de transporte. Si se hace el soterramiento que se está haciendo, quien toma el Sarmiento tiene algunas ventajas de tiempo, por ejemplo. Analizando un poco más, vemos que la población que vive acá, en general, se toma menos el Sarmiento que quien vive por acá. Investigando un poco más socialmente, vemos que el conocimiento del proyecto es más alto entre esta población educada que entre quien vive lejos y que sea potencialmente quien se tome la línea más seguido. Es decir, a esta gente, a los vecinos, esto es el centro de Padua, ¿no? A estos vecinos los afecta directamente como proyecto inmobiliario, como visibilidad de la ciudad, como espacio verde. Este sector social es beneficiado directamente, pero no le interesa el potencial de transporte del proyecto, que a la gente que vive acá más lejos sí. Por último, una mención más es la relación entre menciones al proyecto en medios de todo tipo, especializados y generalistas, en relación a los grandes emergentes conflictivos de la línea Sarmiento. Yo vengo midiendo desde hace muchos años cuántas veces se lo menciona, cómo se lo menciona, quién habla, qué sabe, qué dice,
qué posición tiene al respecto. La correlación es muy lineal y vemos que, acá se corrió esto, pero esta furia de usuarios de 2011 es la quema de la estación de Aedo. Cuando se quema la estación de Aedo en 2011 se empieza a disparar la mención al proyecto de soterramiento. En septiembre de 2011, choque de la línea 92 en Flores sube otra vez más. Esto es evidente que es, ¿no? Febrero de 2012. Es decir, hay una correlación directa entre qué tan problemática es la línea y las menciones periodísticas al tema. Esto decae, pero tiene cierta presencia en agenda. Choque del año 2013 en Castelar, con varios muertos, y después desciende y queda latente. Es decir, es un problema que no eclosiona hasta que hay un emergente conflictivo muy directo como un choque, un accidente o una quema de estación. Les resumo hasta ahí la situación.